Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Aquí Sandra Liliana Yaya Wilches va a realizar la conducción, emisión, locución para este video que tiene que ver con la serie Puntos Clave COVID-19 año 2020. Bueno, el tema central que nos mueve hoy es efectos secundarios. Para este caso, traigo a ustedes tres temas interesantes, que son la estadística, los motivos y argumentos apelables en cuanto a lo jurídico. Bueno, eso como tal. Vamos a mirar un poco la estadística. Bien, la estadística la tomo con función a una noticia que yo pude apreciar el día de ayer en mi red social Facebook, la cual fue publicada el 28 de abril del año 2020. Habla sobre la tasa de la mortalidad y consecuencias de la cuarentena. Ustedes tienen presente que en Colombia la cuarentena es la más larga del mundo. Nosotros llevamos ya prácticamente hasta nuestros días más de 3 meses ya, llevamos más de 90 días confinados. Nos han ido prorrogando la cuarentena cada 2 semanas, con excepciones, pero tristemente esta cuarentena pues no ha servido así como de a mucho. No se ha visto lo esperado, ¿no? Pero lo más curioso es que la situación de este video se mueve o surge a raíz de lo siguiente. En esa época, Tucker Carlson comenta que grandes compañías de tecnología están censurando voces disidentes que exigen a los gobiernos del mundo un sano análisis de la situación. Hay que entender una palabra y ella es la disidencia. En Colombia el disidente es camuflado en el concepto de es un guerrillero, es un terrorista, es un anarquista, es una persona peligrosa, pero el disidente solamente es una persona que está marchando en contra de una ideología que tal vez no es la correcta. En Colombia nosotros estamos ubicados dentro de lo que se llama un narcoestado. Es un gobierno fallido, es un gobierno facto, es un gobierno que lastimosamente promueve mentiras todo el tiempo, es un gobierno donde se roban el erario público todos los días, es un gobierno donde nos llevan a todos a una situación terrible, deplorable, precarizada, porque es un gobierno donde se está viendo altamente la miseria, el hambre y la muerte. Lastimosamente, muchos son curiosos, critican que no lleguemos al comunismo, que no lleguemos al chavismo, al castrochavismo, al prechavismo, al neochavismo, bueno, todas esas cuestiones que dicen en el gobierno. Pero lo cierto es que, de acuerdo a estos especialistas que dicen las cosas, dicen, tome el margen de la población de los países que en este momento presentan más mortalidad. Entonces me tomé la tarea de hacer esta pequeña tablita muy sencilla, donde la tablita muestra, por ejemplo, en esta columna A, muestra la cantidad de habitantes que están en este momento, más o menos desde el 2018, 2019, 2020 para la fecha están. Entonces encontramos que Estados Unidos cuenta con 328 millones, Colombia tiene 50 millones, México tiene 127 millones, Brasil tiene 210 millones, India tiene 1.353 millones de habitantes, Rusia 144.500 habitantes, 144 millones 500 mil habitantes, 31.900 habitantes tiene Perú, 18 millones 730 mil habitantes tiene Chile, Sudáfrica tiene 57 millones 580 mil, Reino Unido 66 millones 650 mil,
España 46.940.000, Irán 81.800.000, Pakistán 212.200.000, Italia 60.360.000, Arabia Saudita 33.700.000, Turquía 82 millones, Francia 66.990.000, Alemania 83.020.000 y Bangladesh 161.400.000. Bueno, esa es la población de estos países que son los más azotados por el COVID-19. Bueno, en materia de muertes, obviamente, pues el que está a la cabeza es Estados Unidos, después le va a seguir Brasil, después de Brasil le va a seguir prácticamente otros países, porque estas son fuentes tomadas de Johns Hopkins, ¿no? Y vamos a encontrar que la tasa de mortalidad que se registra en cada uno de estos países es curiosa, ¿no? 0.0004%, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? No llega ni siquiera a un 1%, no llega ni siquiera a un 10%, ¿no? No llega a eso. Entonces es extremadamente baja. Pero lo más curioso es que si uno va y revisa la tasa de mortalidad con respecto al año 2019, con respecto al año 2018, 2017, vamos a encontrar que es muy similar. Entonces lo que están diciendo los médicos dice así: muchos contagios, muy pocas muertes. Sigue hablando y sigue mostrando más y más cifras y vuelve y repita: muchos contagios, pero muy pocas muertes. Lo que amerita que no debe haber confinamiento, lo que amerita que no se deben las personas no tienen por qué perder su trabajo, los niños no tienen por qué perder su estudio, en fin, todas estas cosas. Seguidamente al detalle vamos a encontrar que, de acuerdo a los test, en Estados Unidos se han realizado hasta el momento 41.764.557 tests, o sea, test, pruebas, ¿no? Y eso ha arrojado 3.431.574 infectados, lo que representa un 0.08%, ni siquiera un 10%, ni siquiera un 10%. En Colombia han sido más de 1 millón de pruebas ya tomadas y arroja 154.000 infectados, lo que representa arriba del 10%, un 0.15%, que tampoco es gran cosa. Pero lo más tenaz es que en Estados Unidos, bueno, de esos 3 millones y pico se han recuperado 1.049.098 personas, lo que representa un 0.31%. Y en Colombia se han recuperado 65.809 personas, lo que representa un 0.44%. Es decir, un poquito más arriba de lo que va a Estados Unidos, pero es que Estados Unidos, hombre, Estados Unidos es grandísimo, estamos hablando de 328 millones de habitantes, Colombia solo tiene 50, relativamente Colombia, por tener una cifra tan baja, realmente está dentro de los marcadores moderables, pero lo más curioso es que como está dentro de los marcadores moderables, no debería de haber representado un confinamiento, y más tan extenso como lo está. Se supone que el confinamiento que tenía que estar establecido era para ayudar a que el sistema sanitario se pudiera poner pilas, a que el sistema sanitario pudiera contratar cualquier cantidad de gente a nivel de la salud para poder atender los picos. Pero no fue así. Se supone que la cuarentena era, bueno,
digamos, le piden a la gente, por favor, guárdense en sus casas, mantengan el aislamiento, distanciamiento social, por favor, no se visiten entre las familias, por favor, no hagan fiestas, por favor aquí, por favor aquello. Pero si nuestros propios gobernantes violan las cuarentenas, en especial nuestro fiscal de la nación, Francisco Barbosa, la viola, yéndose en plena cuarentena de viaje. Cuestionado está en este momento el señor a nivel de Colombia. No solamente lo digo yo, lo dicen muchos. Pero lo más triste de todo es que la tal cuarentena no ha sido efectiva. En este momento, los hospitales colapsan, superan al 90% el uso de las UCI. Lo más triste es que dicen que llegaron ventiladores, que repartieron 390 ventiladores, ¿no? Pero allá dicen 234, pero que repartieron 290 ventiladores, que asumieron 304 ventiladores para Bogotá. Pero de esos 304 ventiladores que llegaron a Bogotá, solo 90 sirven y el resto, que son más de 200, no sirven, porque su software no es compatible, en fin, allá. Pero lo más triste en Bogotá es que trajeron cualquier cantidad de ventiladores y ¿sabe qué es lo más curioso, amigo, amiga? Que no existe gente preparada para manejarlos. No hay personal preparado para manejarlo. Tampoco están contratadas muchas personas en el sector de la salud para poder atender todo esto que está pasando. Y sin embargo, se echan en el cuento de tengamos la gente encerrada en la casa. Ahora vamos a otro punto. Bueno, lo interesante de todo es que solamente puedo decirles que en algunos países que ha sido mucho más alto, como es el caso del Reino Unido. El Reino Unido es un país que tiene 66.650.000 habitantes, de los cuales 45.053 se murieron, pero 291.931 se infectaron, pero 1.385 personas son las únicas que se han recuperado. ¿La razón de esto? ¿Por qué así? Bueno, la razón es porque sencillamente en el Reino Unido compraron 3.500.000 kits de pruebas que a la final no sirvieron. Esto significa que gastaron una cantidad de plata y no se hizo nada. Pero hay países curiosos como Italia, por ejemplo. Italia es un país que tiene 60.360.000 habitantes. Contó con 34.984 muertes. Esto dio un 0.006%, ¿sí? 0.0006%. Fueron 243.300 víctimas que se infectaron, pero de estas 195.441, que representan un 80%, se recuperaron. Es decir, no siguió muriendo más gente. ¿Por qué no siguió muriendo más gente? Porque Italia desobedeció los protocolos de la Organización Mundial de la Salud. Se dio cuenta a través de las autopsias que la cosa no era por donde ellos pensaban, sino que iba por otra vía. En Colombia nos asusta algo, y es que cada día los contagios van creciendo más porque ya hemos pasado de los 5.000. ¿Sí? Cada día son 5.000, 4.000, 6.000, ¿no es cierto? De todo eso, y eso acumuló. De un momento a otro se disparó terriblemente. Pero en Colombia lo triste es que hay existencia de un brote mucho más grande que el COVID y es corrupción. ¿Y la corrupción qué quiere decir? Traen pruebas de otros países que están de pronto hasta mal y las pretenden aplicar en las personas para probar si está contaminado o no. Pero resulta que la prueba no es correcta. La gente por miedo no se la hace,
O sencillamente la gente puede estar enferma con algunos síntomas y no se acerca a las clínicas de pensar de que ese tal cartel del COVID lo atrape. Creo que una persona con un poquito de inteligencia no se va a acercar a una clínica por el chiras, sabiendo que existe un cartel del COVID y que no lo están combatiendo. Nuestros gobernantes de turno no se toman la molestia de investigar. Si, por ejemplo, si estuviera escuchando que existe un cartel del COVID, ¿por qué no van y revisan las finanzas, las entradas de dinero? Por ejemplo, Secretaría de Salud, de los departamentos donde se dice que hay un tal cartel del COVID y se revisa administrativamente las entradas. Venga, esto, ¿por qué tanto aquí? ¿Por qué tanto dinero aquí? ¿Por qué tanto dinero en cuanto a esto de que ellos habían dicho 10 millones por detectar un COVID, 30 millones por tener una persona en una UCI y otros tantos millones por protocolos de muerte? Están formando una cadena de negocio entre la funeraria y la clínica. Hornos crematorios, ellos y la clínica. Pregunta, ¿quién es el que maneja administrativamente los dineros y el que dice que cobra tanto dinero a aquellos que son COVID y lo de las UCI? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es esa persona? Esa persona que lo está haciendo, ¿es un médico? Otro punto importante, otro médico se pronuncia de Minnesota, declarando que no está de acuerdo con los certificados de defunción. Es obvio, si una persona está llegando a una clínica porque viene enferma de una cosa diferente, porque le dio un coma por diabetes, porque le dio un paro cardíaco, porque en la casa estaba ya, mejor dicho, que no aguantaba ese encierro y la violencia intrafamiliar que se levantó y los abusos y todo eso, y le da el colapso, le da el ataque cardíaco y llega al hospital y de inmediato lo van de una vez convirtiendo en un COVID, sospecha, tiene COVID. ¿Por qué? Y se muere, no, qué pena, tenemos que montar el artículo que dice, se murió por COVID. ¿Por qué? Es decir, o sea, hay cosas que la gente tiene que examinar contundentemente y analíticamente y coherentemente en que hay cosas que están fallando. Y si no se les pone un tate quieto, esto va a seguir promoviéndose. Es decir, los mismos médicos dicen, en los próximos días van a haber muchas muertes. Pues es que es obvio que van a haber más muertes. Esto es lo mismo como si a nosotros en este momento nos cayera un terremoto. Vamos a pensarlo así, nos cayó un terremoto. Y en ese terremoto que nos cayó, muchas vidas se perdieron y muchas están a punto de perderse. Todas estas personas que se les cayó un muro, se les cayó una teja, se les cayó un poste, quedaron heridas. Y todas estas personas llegan a los sistemas sanitarios, pero lastimosamente los sistemas sanitarios no tienen personal para atender. Entonces, ¿qué va a suceder? Colapsa, porque al no existir personal que atienda a estas personas médicamente, pues van a morir. Y eso está pasando aquí, con esto. No estamos con un terremoto, estamos con esto que es el COVID, ¿no es cierto? Pero es la misma figura. Es decir, si el sistema sanitario no cuenta con suficiente personal, dos, el sistema sanitario no tiene personal especializado, capacitado en atención de las UCI, en manejo de los ventiladores, ¿de qué nos sirve a nosotros recibir 304 ventiladores si nomás con esto decimos que no contamos con tanto personal preparado para poderlos manejar? Entonces, ¿qué va a pasar? Todos esos ventiladores van a quedar allá arrumados, sin ser utilizados. Dense en cuenta que se reciben de 304 ventiladores y 90 ventiladores funcionan perfecto y los otros no son compatibles con el software. ¿Qué pasa? Esto es grave. ¿Por qué? Porque esto significa que Colombia, junto con su sistema sanitario, está siendo altamente malo.
¿Pero qué lo está provocando? La ley 100. La ley 100 lo provoca. Entonces, ¿qué pasa? La ley 100 tiene que derogarse. La ley 100 tiene que acabar, tiene que morir. Los resultados, los dineros que se perciben tienen que ser manejados directamente por las clínicas, directamente por los hospitales. Las clínicas y los hospitales son los que tienen que contratar la gente, no las cooperativas de trabajo. Las cooperativas de trabajo son entes que solamente manejan dinero y obviamente se enriquecen y se están enriqueciendo a costillas de prestar una mala salud a los colombianos. Entonces, las cooperativas de trabajo, ¿qué hacen? Contratan personal, pero no permiten que el personal que contratan cumplan con un año de trabajo en las entidades. Los liquidan inmediatamente antes de cumplir el año, no les dan posibilidades de vacaciones, no les dan cesantías. La situación es que las personas que contratan estas cooperativas de trabajo son malas y el sistema en este momento colapsa. ¿Por qué? Porque las clínicas directamente no contratan, los hospitales directamente no contratan. A años anteriores, las clínicas y los hospitales directamente contrataban, pero ahorita no está sucediendo esto. Ponen en marcha un sistema donde muchos trabajadores de la salud van a ir a las veredas, a las casas, a las fincas, a los barrios, a hacer una medicina preventiva. Pero resulta que quitan todo eso porque no les conviene, qué sé yo. Entonces, vuelve y juega. Disminución de personal de la salud. Las clínicas tienen muy poquita gente de la salud trabajando, pero llegan muchos pacientes, pero no hay cómo atenderlos, pero no hay suficientes camas, pero no hay suficiente atención. Revisemos, somos 50 millones de habitantes. 50 millones de habitantes. Pregunta número 1. Por cada millón de habitantes, ¿cuántos médicos deben haber? Por cada millón de habitantes. Por 10.000 habitantes, ¿cuántos médicos deben haber? En el barrio, uno pregunta, en el barrio, ¿cuántos trabajadores de la salud deben haber en el barrio? ¿Sí? Que en un momento determinado una catástrofe terrible pudiera pasar, ¿quién nos atiende? ¿Quién nos atiende? Entonces ahora vienen con otro punto más interesante. A partir de este momento, porque colapsan las unidades, tendremos que decretar quién vive y quién muere. Oiga, esto me parece terrible. Que tengan que decir quién muere y quién se queda, o sea, quién se debe morir y quién se debe quedar. No, por Dios, ¿qué es esto? Esto es peor que un tsunami. De verdad que sí. Ahora, ya ustedes apreciaron ahí la situación, ¿no es cierto? Ya apreciaron la cuestión. Bueno, vamos a mirar. Ay, espérate un momentico acá. Es que tengo dos computadoras acá. Entonces, estaba tocando el teclado de la otra. Bueno, vamos a mirar otro punto. Los motivos. Eso es lo que me gusta más. Efectos secundarios con respecto al COVID. Bueno, motivos. Vamos a empezar así. Entramos en una cuarentena. Hay parejas que tal vez mientras trabajaban se llevaban, ¿no es cierto? Pero como ya están confinados, resulta que estando en la casa ya no se soportan. Tienen niños pequeños niños. Entonces decide uno decir, ay, qué pena, yo me voy porque esto no va conmigo. Entonces se queda el señor de la casa y hay bebés. Y tal vez de pronto son de esas personas como con sus problemas de pedofilia y toda esa vaina, y se generan abusos sexuales a los niños. Dentro de la cuarentena se ha visto en este momento un caso en Garzón, Tolima, un señor que violó a una niña de 4 años. No solamente la torturó, sino que la violó y hasta que la mató. Y se han visto también policías que hacen esas cosas. Y se vio también niñas indígenas en Vira, que también fueron violadas, no por 1, sino por 7 y por 8. Y en una cuarentena,
se han visto muertes de líderes sociales y en una cuarentena. Pero lo más terrible es que en esta cuarentena tanto el gobierno de turno ha prometido que va a ayudar, que aquí, que va a dar el ingreso solidario, que van a llevar cualquier cantidad de mercados a diferentes partes, que van a dar una cuota de 200 no sé cuánto, 240.000 pesos, en fin. Pero yo pregunto, yo me salgo, ¿no?, de mi casa y le pregunto a mi vecino, a mi vecina, oye, tú ya recibiste una ayuda del gobierno porque tú eres vulnerable, tienes pobreza, en fin. No, yo no he recibido nada de esas cosas. Hay tanta gente que está confinada, aguantando hambre. Esta gente que aguanta hambre salen a la calle a trabajar un ratico, pero apenas salen a trabajar, 3, 4, 5, 6, 8 policías le caen a esa persona y terrible, porque una vez que le caen 8 policías y si usted se atreve a decir mu, inmediatamente te van a golpear, te van a torturar, te van a hacer de todo, ¿no es cierto? Te van a romper hasta las narices y lo más chistoso es que usted con la nariz rota se va al hospital y es más triste la tragedia de esta persona porque van a decir, uy, viene con la nariz rota, venga, este es un sospechoso de COVID, uy, tienes COVID, entra por favor porque tienes COVID. Es decir, mira, hay personas que se han volado hasta de la clínica o del hospital porque no quieren ser presa de esa situación. Entonces, la situación es que aquí se genera como efecto secundario la violencia intrafamiliar, el abuso sexual a los niños, el abuso sexual a chicos, adolescentes, hombre, mujer, abuso a la tercera edad, porque ha habido también personas que las han sacado de sus viviendas en plena cuarentena a la calle, los han desalojado en plena cuarentena. Entonces, si se dan cuenta, lo que estoy diciéndoles a ustedes aquí es que esas son las consecuencias de la cuarentena, son las consecuencias de la cuarentena. La gente vive en este momento ahogada en el pánico, en el miedo, en la incertidumbre, en la desesperanza. La gente pregunta, ay, necesitamos una vacuna, pero resulta que en las redes sociales van y abren y se dan cuenta que en las redes sociales dice vacuna promovida por Billy Gates. El señor Billy Gates no es médico. Oh, Dios mío. Revisan más allá. Ciertas vacunas fueron aplicadas en el África y una cantidad de niños por poliomielitis quedaron no sé cómo mal, otras tantas niñas quedaron de por vida vueltas ñicas, en fin. Entonces, ¿qué sucede? Que en este momento, como lo decía el presidente Donald Trump, la vacuna no es necesaria. El COVID poco a poco irá desapareciendo. Lo importante es que uno, ante todas las cosas que van pasando, y espero que este video no me lo vayan también a tumbar, porque ya me tumbaron 2. Uno sobre antenas 5G y otro sobre algo que yo hablaba, de algo que es especial para uno defenderse. Lo único que les digo a ustedes es que es inconstitucional que a usted lo obliguen, a usar un tapabocas cuando usted está sano. Inconstitucional que a usted lo encierren por tantos días, más de 90 días, en su casa, siendo sano. Inconstitucional que a usted le obliguen. Entonces, voy al punto siguiente. Inconstitucional que a usted le censuren su libertad de expresión diciendo cosas importantes, porque simplemente lo consideran un disidente, una persona que piensa diferente a lo que otros están diciendo. Que a usted lo obliguen a ponerse una vacuna que no quiere. Que a usted lo obliguen a hacerse una prueba PCR que no quiere. Y que usted inteligentemente ha estado investigando que eso no le va a servir a usted para nada, porque usted como ser humano tiene exosomas y eso va a ser detectable en una prueba PCR. Solamente puedo decirles a ustedes algo importante. Uno apela ante un juez de turno
con algo importante. Usted va a tomar esta información, no la puedo decir porque me toca hablar en clave, pero lo voy a dejar expreso en el descriptivo del video para que usted simplemente se remita a ese punto, lo descargue y lo lea. Es un documento en el cual usted no consiente por nada del mundo que le hagan estas cosas. Tampoco pueden haber perjuicios para su persona en cuanto a que usted no se quiera meter una vacuna, no tiene por qué haber perjuicios. Es decir, con estos dos términos, usted apela ante un juez y obviamente el juez tendrá que dar su veredicto porque el juez lo conoce muy perfectamente. Solamente sé que es del año 1947. Lo usaron para defender a muchas personas que les practicaban experimentos en la Segunda Guerra Mundial. No les puedo decir más porque de hecho me pueden censurar. Y simplemente lo voy a dejar presente en el descriptivo del video para que ustedes pues puedan a llegar y lo puedan descargar, ¿de acuerdo? Por Mega. Entonces, ese documento tiene el primer punto donde se habla del consentimiento, es decir, que usted no puede consentir que le puedan hacer estas cosas, etcétera, etcétera. Usted como personaje ante un juez, también algo que usted puede pedir es que le practiquen una autopsia a la persona. Si la persona murió por COVID, practiquen una autopsia si efectivamente murió por eso. ¿Ve? Porque si la persona no murió por eso, entonces usted está para ganar. Usted está para ganar. Y les voy a decir algo muy importante, amigo, amiga. En Colombia, con el Estado de Derecho Social, la salud es el único que no prescribe. Óiganlo bien, es el único que no prescribe. Es decir, usted puede pasar 10 años, 15 años y tiene en latente ese proceso, esa demanda, eso no prescribe. Lo digo por mi esposo, porque mi esposo en el año 2007 le hicieron una operación con respecto a las venas. A él le iban a sacar las venas varicosas que tenía, y no le sacaron las de una pierna y la otra no, porque resulta que le cortaron la vena femoral y se provocó ahí un desangramiento impresionante que casi se muere. Y a raíz de eso, él demandó al Hospital San Ignacio y lleva más de 10 años con esa demanda. No prescribe aún, está en manos de un abogado y se está apelando ante un juez para que dé su veredicto con respecto a eso. Por eso es que les digo que en materia de todo esto usted puede apelar con tutela o como usted quiera, pero puede apelar, pero usted no puede permitir que las personas que se van muriendo, entonces todas prescriben COVID. No, señor, así no son las cosas. ¿Ve? Y eso es lo que están muchos médicos en el mundo peleando jurídicamente y científicamente. Muchos están peleando. Entonces esto es como una guerra, ¿no? O sea, una guerra entre médicos, entre científicos, una guerra entre epidemiólogos, una guerra entre infectólogos, una guerra entre virólogos, porque unos tienen la razón y otros no tienen la razón, porque unos están con el sistema, porque otros no están con el sistema, porque unos quieren decir la verdad, porque otros no dejan decir la verdad, en fin. Solamente les digo algo. Manténgase observador, despierto, alerta, pero no sea ni de la izquierda ni de la derecha, porque eso no es para nada. Todo esto es un elemento, un movimiento netamente político, todo esto es político, todo esto es globalístico. Entonces, nada de esto tiene por qué a nosotros afectarnos. Lo único que buscamos es entrar y poner de frente la verdad para que mucha gente se entere que las cosas que están sucediendo, hombre, no tienen razón de ser. Hay muchos que dicen, no era necesario una cuarentena, no era necesario que mucha gente perdiera sus trabajos, no era necesario que mucha gente perdiera sus negocios, no era necesario que mucha gente entrara en quiebra en sus empresas, no era necesario que todo esto se trabajara de esta manera, porque todo esto ha sido letal. Lo único que les puedo decir es que si en Colombia se llevan más de 90 días de cuarentena, con exenciones y todo eso, mire, en mi cuadro, cada fin de semana, un jurgo de gente haciendo parranda.
ponen esos equipos a todo volumen, toman trago a la lata, bailan, a veces hay hasta 10 y 15 personas bailando ahí en la calle. ¿Y ustedes creen que cuando eso pasa se están acercando agentes de la policía a parar esa cuestión? Ni mu, nada de eso pasa. A otra cosa más interesante, un alcalde como el de Algeciras por allá se casó, más de 50 personas en la reunión. Supuestamente es que un recogimiento para Dios. ¿Cómo así un recogimiento para Dios con música, bailando, con trago, con todo? Eso no tiene nombre. Y peor todavía, los gobernantes, aquellos que dicen, me voy de paseo a San Andrés en el avión de la fiscalía con combustible público, etcétera, etcétera, en plena cuarentena. ¿Eso qué nombre tiene? ¿Qué manera de dar ejemplo a los colombianos? Por eso es que los colombianos hacen lo que hacen. Los colombianos, lamentablemente, como ven que sus gobernantes de turno saquean, hacen hasta para vender, están para aquí, para allá, comprando votos, con el narcotráfico ahí, toda esa cantidad de vainas. ¿Ustedes creen que cuando los gobernantes de turno están haciendo toda esa cantidad de ejemplos, los colombianos van a ser diferentes? ¿Será que con todo eso la gente se ha tomado el concepto de una cuarentena como tal? ¿Quiénes son los que están en este momento sufriendo con todo ese caos? Los trabajadores de la salud, porque ya no da más, ya no da más. Yo doy muchas gracias a Dios porque mi esposo está vivo y no está, bueno, si está contaminado, tal vez lo estará. Pero gracias a Dios no nos hemos muerto, gracias a Dios no nos hemos muerto. Porque algo les puedo decir, el COVID no es tan peligroso, ¿saben? No es peligroso, el COVID poco a poco irá desapareciendo, porque el COVID es, pienso yo que para mí es otra parte de la gripe, pero no es así como, uy, que Dios mío, mortal, terrible, nos vamos a morir mañana, no, nada de eso. Uno bien cuidado con paracetamol, que es la misma acetaminofén para inyectar intravenosamente, con eso usted se mejora. La aspirina de 100 miligramos y cualquier cantidad de remedios caseros en su casa, inhalaciones de eucalipto, consumir jengibre con limón, con miel de abejas, consumir café, obviamente sin azúcar, con agua de panela, consumir calditos con ajo. Todo eso ayuda enormemente a subir las defensas. Usted lo que tiene que hacer en este momento es buscar cómo subir las defensas de su sistema inmunológico. Hay que salir a tomar el sol, hay que salir a correr, hay que salir a hacer ejercicio. Pero ojo, cuando usted salga a hacer el ejercicio, evite ponerse la máscara en la cara. Porque es que correr con una máscara en la cara, eso tampoco le va a servir. Eso lo único que va a hacer es enfermarlo más. Recuerde que entre más nos cuidemos y los ancianitos se cuiden, ¿no es cierto? Entonces vamos a ayudar a que pues este sistema deje de estar tan colapsado. Pero lo más importante es que entre todos como colombianos y colombianas pidamos que la ley 100 de Colombia se derogue ya. Y que todo esto que está pasando, la contratación de los trabajadores de la salud, lo manejen directamente las clínicas y los hospitales porque ellos son los que saben. Los trabajadores, las personas que manejan cooperativas de trabajo, ellos no tienen casi idea de esto. Hacen un poco de pruebas y todo eso, pero ellos realmente no saben porque todo aquí se mide en la experiencia. Mire lo que decía una jefe de enfermería, no me acuerdo en este momento de qué parte de algún municipio de Colombia, decía, para un médico es importante revisar a su paciente físicamente, presencialmente, revisarle los latidos de su corazón, revisarle lo que está pasando con sus pulmones a través del fonendoscopio, revisarle a través del oxímetro, el oxígeno, hacer pruebas de glucosa. Es necesario para el médico palpar, físicamente palpar qué está pasando con el paciente. Pero ustedes creen que un
médico, por más que sea lo que sea, va a poder palpar todo eso por medio de un teléfono? No, ¿no es cierto? Y eso está pasando. La mayoría de todas las personas que se están atendiendo en este momento a través de la CPS desde marzo para acá, todas son atendidas por teléfono. Yo me incluyo entre ellas. A mí me ordenaron una radiografía, yo iba por un motivo de un espolón. ¿Cómo van a saber si yo tengo un espolón o no por teléfono? No basta con lo que yo diga, hay que palpar, hay que palpar. Y esa es una de las razones. Hay que tomar presión sanguínea, hay que tomar latido, el ritmo cardíaco, cómo está. ¿Por un teléfono podemos hacer eso? ¿Vía remota? Que algunos de los que escucha este video, si es médico, me lo diga. Yo le quedo muy altamente agradecida si algo muy especial dentro de la tecnología lo hay, dentro de la nanotecnología lo hay. Lo único que les digo, amigos, amigas, es que despertemos, estemos muy alertas, muy observadores a todo cuanto está pasando. Y no todo lo que pase en el mundo nos lo comamos entero. Hay que aprender a analizar, hay que aprender a investigar, hay que aprender a buscar, hay que aprender a indagar, hay que aprender a escudriñar. Pero no nos quedemos con nada, porque el hecho es que entre más seamos altamente ignorantes, más vulnerables seremos para que nos puedan saquear, más vulnerables estamos para que nos roben. Muchas gracias, amigos y amigas, espero que este video haya sido de alto interés. Y en el descriptivo del video yo les dejo las fuentes de información para que ustedes puedan tomar de eso lectura. Igualmente les voy a dejar también unos enlaces para que miren los videos donde está presente lo que habla las personas, la página web donde se habla la tasa de mortalidad y consecuencias de la cuarentena, que es muy interesante. Les dejo también algo de Ghana, un paísito que se encuentra en Sudáfrica, de un presidente que se llama Ano, bueno, no me acuerdo en este momento, pero les voy a dejar ahí en el descriptivo todos esos detalles para que ustedes lo puedan mirar. Hasta pronto, muchas gracias y que tengan un buen día.